Dice este pasaje bíblico en Mateo 25, 1 al 13. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: No sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a las que venden, o a los que venden, y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: De cierto os digo, no os conozco. Y aquí viene la aplicación. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola sí que nos enseña con claridad que la venida del Señor Jesús será en una forma tan gloriosa y tan rápida que no habrá lugar para irse a reconciliar, sino que es exclusivamente para llevar a quienes lo están esperando. Todos sabemos que estamos viviendo hoy, más que nunca, tiempos realmente difíciles y peligrosos. El apóstol Pablo así lo predicó, lo enseñó con el espíritu de la profecía. Nos dijo que vendrían tiempos muy peligrosos. Y este tiempo lo haría peligroso no solo el hecho de las guerras, no solo el hecho de las hambres, de los terremotos y otras cosas más, sino que habría un factor tremendo que lo haría más difícil estos tiempos. Y es el error o la mentira, el engaño en todos los aspectos. Por ejemplo, los acontecimientos que hoy estamos viendo en el Medio Oriente, o sea, en Israel y sus vecinos, esto nos hace pensar mucho a nosotros, y a muchas personas les ha vuelto el deseo o la curiosidad de ir a la Escritura para ver qué es lo que dice. Así somos los seres humanos. Cuando tenemos la tormenta encima, entonces empezamos a querer ir otra vez a las Escrituras, como las insensatas, que cuando oyeron el clamor que el Señor venía, hicieron uso de sus lámparas, pero ya era tarde. ¿Cuántas personas están haciendo lo mismo hoy en día? Esto que está pasando debe de ponernos a nosotros, como dicen, alerta. Hay que despertar. Hay temores. Los analistas dicen una cosa, dicen otra, hay diversas opiniones. Pero el temor tiene sentido, el temor de que pueda haber una tercera guerra mundial. O se puede desarrollar una guerra terrible a nivel general. Pero una cosa estamos nosotros seguros, que nada acontecerá si nuestro Dios no lo permite. Esto, claro, sería un desastre si hubiese una
otra guerra, o sea, una guerra mundial, sería terrible, sería devastador para la humanidad entera. Que el Altísimo tenga misericordia de nosotros. Y como dije anteriormente, esto genera muchas preguntas de muchas personas. Dicen, bueno, unos dicen, es que el Señor ya viene, otros dicen que el fin del mundo está cerquita. Bueno, la verdad es que solo Dios sabe lo que va a pasar y a dónde va a ir esta guerra y qué viene después. O sea que aunque se esté haciendo grandes o muchas preguntas, pequeñas o grandes las preguntas, o difíciles, pues no tenemos la respuesta a los hombres, sino que Dios las tiene en su palabra. Hay que ir a la palabra escrita. Yo quiero repetir una frase que a mí me parece importante. Solo Dios sabe qué es lo que se está moviendo en estos tiempos, en estas guerras. Solo Dios sabe lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo, qué está detrás de todo esto, de lo que los ojos humanos podemos ver. Y sabe el Señor qué se mueve, qué lo mueve y hacia dónde va. Las guerras realmente sabemos todos que nos afectan a todos. Y las consecuencias son terribles. Hace algunos años yo leí un libro que fue escrito por un periodista, no sé si fue, no me recuerdo si era cubano o mexicano, pero él dijo estas palabras: la guerra proviene del infierno, es el infierno y conduce al infierno. Y realmente el escritor o el periodista tenía toda la razón. Una cosa, como dije anteriormente, que estamos seguros es que está cerca nuestra partida de este mundo. Esto que quede claro, y debe de ser el testimonio claro de la iglesia del Señor Jesús, que nosotros vamos a partir de esta tierra. Nos vamos a ir de esta tierra, porque a este mundo se le acercan días terribles. Se acerca una gran tribulación a la tierra. Y esto que está pasando ahorita quizás solo es el inicio para la preparación de la plataforma para otros eventos mundiales que se van a desarrollar, y va a iniciar una etapa muy oscura para la humanidad. Pero la iglesia de Jesucristo, según las Santas Escrituras, será levantada. Y aunque algunos opinen diferente, la iglesia de Jesucristo será levantada antes de la gran tribulación. Creo que en esto es lo que debemos pensar los cristianos, viendo las señales que están sucediendo, lo que está sucediendo en estos días. Esto es una semana tremendamente profética, y es como una trompeta, un trompetazo al mundo entero. Porque el Señor está dando un mensaje al mismo Israel, está dando un mensaje a la iglesia y al mundo en general. Por ejemplo, yo pienso, a la luz de la Escritura, que el Señor le dice a Israel: tu guardador, tu protección, no es la tecnología, no es la plata, no es el ejército, no es la inteligencia, sino yo, el Señor, el Todopoderoso. Y para la iglesia el mensaje es: prepárate, iglesia, porque mi venida a llevarte está muy cerca. Y para el mundo el mensaje de Dios es el que ha sido siempre: arrepiéntanse, arrepiéntanse, busquen a Dios ahora que puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Ciertamente todos nosotros sentimos el dolor que sufren ambas partes que están involucrados en la guerra. Es bastante doloroso, bastante triste lo que está pasando, pero estas cosas están sucediendo exactamente por el mismo pecado humano. Los cristianos debemos de ver más allá de estas cosas, más allá de las guerras, más allá del dolor. Un día escaparemos. ¿Qué debemos hacer los cristianos evangélicos hoy que estamos pasando
momentos tremendamente proféticos y que vemos profecías cumplidas. ¿Qué debemos hacer específicamente en este problema de esta guerra? ¿Qué debemos hacer los cristianos? Bueno, según las Escrituras y el mandato bíblico es que debemos orar por Israel y orar por las naciones todas que están cerca de Israel. Que de alguna manera Dios en su gracia abra los ojos a todos para que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Dice la palabra de Dios que oremos por la paz de Jerusalén y que los que oran por la paz de Jerusalén son bendecidos. Así lo ha dicho Dios en su palabra. También los cristianos debemos evitar la especulación. Ya hay falsos profetas que están diciendo que es el fin del mundo, como dije anteriormente. Otros que están tratando de interpretar las cosas a su manera o para sacar algún provecho personal. Porque en todos los movimientos siempre salen estas cosas. Los cristianos no debemos de especular nada más allá de lo que está escrito. Lo que está en secreto, dejémoselo al Señor. También no debemos creer todo lo que dicen los medios de comunicación o las redes sociales, porque hay muchas noticias que son falsas. También hay noticias malintencionadas que lo que buscan es confundir la humanidad y dirigirla a cierta forma de pensar o meter miedo a la sociedad humana. Los cristianos debemos urgentemente volver a las santas escrituras. No solo a leerlas como hacen algunos para espantar al diablo. No, hay que leer las escrituras para espantar los demonios que están en nuestras vidas. Demonios de soberbia, de vanagloria, de lujuria, de vanidad y de todo tipo de pecado. Lee las escrituras para que el Señor nos libere, porque la escritura es palabra de Dios. No solo debemos nosotros buscar la Biblia o volver a la Biblia porque la hemos olvidado. No solo debemos de buscarla para estudiarla asiduamente, sino para convertirnos de corazón a Dios. Vuelve a tu Biblia, hermano, desempolva la Biblia. Quítale el polvo, sácala de la cartera, hermana, sácala de tu maletita, hermano. Estudia la Biblia. Solo ella te va a dar la respuesta correcta y el Espíritu Santo que la inspiró te va a iluminar. Los acontecimientos actuales y otros que se avecinan demuestran que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Ojo a esto. Muchas personas han tenido la Biblia como un libro religioso, como un libro que hay que ponerle atención, pero no obedecerlo. Que sus palabras son sujetas a interpretaciones humanas y todo eso, y han abandonado la escritura. Algunos la tienen de adorno, otros la tienen como un talismán de la suerte. La Biblia no es eso, es la palabra de Dios. Y los acontecimientos actuales están demostrando que la Biblia es un libro divino, que lo que ella dice es palabra de Dios. Está sucediendo exactamente como la Santa Biblia lo ha vaticinado hace milenios. Por ejemplo, así como la Biblia predijo los acontecimientos mundiales desde los tiempos de Babilonia hasta los últimos tiempos, así se cumplirán todas las profecías de la Biblia que le han hablado acerca del reino de Dios. Esta realidad debería de alertar a la gente de que Dios está hablando en serio. Dios nos dio la Biblia, es para que la tomemos en serio porque Dios no juega con la humanidad. Su palabra es seria. Hay que ponerle atención, hay que volver a ella arrepentido. ¿Qué es lo que hace la gente cuando lee la Biblia o estudia la Biblia o escucha de la Biblia? La gente trata de interpretar, por ejemplo, la guerra, desviando la atención de la esencia del problema. O sea, la gente lee la Biblia, escucha la Biblia, mira los acontecimientos que están pasando y solamente comentan, analizan, pero solamente desde el punto de vista meramente humano y desvían la atención de la esencia
del problema del ser humano. ¿Cuál es el problema esencial del ser humano? El ser humano tiene un gran problema ante Dios y es el pecado. El pecado es lo que está haciendo tantas cosas malas y causando dolor y muerte a la humanidad. Pero el hombre no quiere aceptar que es pecador. El pecado es el que ha cegado y embrutecido al ser humano, de tal manera que hay seres humanos que hacen cosas que ni los animales irracionales hacen. ¿A qué se debe? La gente está apartada de Dios. Y hay algunas personas que toda la culpa se le echan al diablo. No estoy defendiendo al enemigo, el Señor lo reprenda. Pero hay que ser sinceros y honestos. No es de echarle la culpa solamente al enemigo. Es porque el enemigo hace caso a las sugerencias del enemigo. Por eso estamos en esta situación. Entonces, la esencia del problema humano es el pecado. El ser humano se ha rebelado en contra de su Creador. Se ha rebelado en contra de su palabra. Y lo que ha hecho es dar el corazón o ceder el trono de su corazón al maligno. Ha permitido que el enemigo domine su vida y sus pensamientos están corrompidos porque han volteado la espalda a Dios. Han cerrado su alma a la verdad y se van tras la mentira. Por esa causa Dios los ha abandonado a su propia maldad, para que cosechen el fruto amargo de su necedad. Como está escrito en la Biblia, por boca del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así la palabra: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desviaron en sus discursos y su necio corazón entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, a que deshonren entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Romanos 1, 21 al 26. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y por último, el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. Como no sabemos ni el día ni la hora, debemos de estar despiertos. Pero estar despiertos no solo es necesario tener una religión, sino que como las 10 vírgenes tenían lámpara, pero no tenían aceite suficiente. Fíjate bien, estar despierto no solo es tener una religión, dicho en palabras simples, sino que convertirnos y estar preparados, no solo tener la lámpara de la religión. De repente vino el esposo, dice la parábola, y solo entraron a la fiesta las que estaban preparadas. Así le va a pasar a muchos supuestos cristianos que se conforman con la cáscara de la religión sin una verdadera conversión. Asegúrese de ser salvo, amado hermano. La final trompeta solo la van a escuchar los que habían nacido de nuevo o los que hayan nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Oiga la palabra profética del Señor. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Palabra de Pablo, 1 Tesalonicenses 4:16. En conclusión, hermano en Cristo, el traslado de la iglesia es un glorioso evento que va a suceder en cualquier momento. Cuando menos lo esperemos, la final trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y ambos serán llevados a la presencia del Señor. Esto es un acontecimiento inminente.
Los que murieron en Cristo saldrán de sus tumbas inmortales y gloriosos. Los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es, ¿está usted preparado? Alguno puede decir, ¿qué tengo que hacer para estar preparado, pastor? Arrepiéntase de su pecado, amigo mío. Reciba a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y sírvale hasta el fin de su vida. Abandone la vida de pecado y estará listo para el glorioso traslado de la iglesia. Y tú, hermano, prepárate para el encuentro con tu Dios. No sea que te agarre dormido y ahí se va a ver una cosa horrible, como bien lo dice la palabra. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios nos bendiga a todos. Señor, gracias por este momento glorioso. Gracias por la fuerza, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Y gracias por las personas que escucharon. Ruego que bendiga copiosamente la vida de los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga a todos y hasta pronto.